Buenos días, queridos hermanos. Estamos hoy preparados para recibir la comunión. Ese es el tema que vamos a revisar hoy. Ya nos hemos preparado, hemos hablado de cuáles son las condiciones que debemos tener nosotros, el estado de nuestra alma, antes de decidir que estamos realmente preparados para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ahora es cómo lo vamos a recibir. En esta revisión vamos entonces a iniciar entendiendo una cosa muy importante, que cuando los fieles vamos a comulgar, nos damos cuenta de que las personas reciben la comunión de diferentes maneras y que los sacerdotes dan la comunión de diferentes maneras. Y nos preguntamos si es que existe un método correcto y cómo es que debemos comulgar exactamente. Entonces, en primer lugar, es importante notar una cosa, y muy importante es que nosotros recibimos la comunión. La Sagrada Comunión es nuestro mayor don, un don que se recibe a través del amor generoso de Jesús. La Sagrada Comunión nunca debe ser tomada por nuestra propia acción. La instrucción general del misal romano dice: no está permitido a los fieles tomar por sí mismos el pan consagrado o el sagrado cáliz, y menos aún repartirlos entre ellos. La norma establecida para las diócesis es determinada en cada diócesis, y son los obispos quienes tienen la capacidad de poder decidir sobre este aspecto. Por eso entonces nosotros vemos que en diferentes diócesis y en diferentes parroquias y diferentes sacerdotes realizan el dar la comunión en diferentes maneras. Algo que, como no hemos recibido una explicación, nos confunde altamente a todos nosotros. Pero realmente para nosotros, como católicos, apóstolos de los últimos tiempos, ya no debe haber más confusión al respecto. Nosotros realmente sabemos cómo tiene que ser, porque se nos ha dicho la Madre Santísima cómo debe de ser. Ahora a nosotros nos toca ser parte de aquellos que, sabiendo qué es lo correcto, hagamos ejemplo de cómo hacerlo, y nos toca reparar cuando observamos todas las cosas incorrectas que se puedan estar realizando dentro de la misa. Pero en realidad está aceptado en el misal romano todas estas, si se pueden llamar, variantes. Y la Iglesia Católica así lo estipula. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer, en el numeral 160 de la instrucción general del misal romano, dice también: es posible hacer adaptaciones para quienes no pueden estar de pie o arrodillados. Muchas iglesias tienen áreas donde la comunión es llevada directamente al banco, para aquellos que encuentran difícil caminar para recibir la comunión. La instrucción deja claro que estamos recibiendo el don de la Sagrada Comunión y no tomando este don para nosotros mismos. Una verdad que enfatizamos en la postura que observamos al recibir la Sagrada Hostia. Para aquellos que reciben en la mano, están supuestos a mantener sus manos firmes, formando como un trono de palma abierta para recibir a nuestro Señor verdaderamente presente. Para los que reciben en la lengua, deben permanecer quietos
mientras esperamos la colocación de la sagrada hostia en la lengua. Esto está incluido en la instrucción del misal y bueno, tiene razones específicas por las cuales ellos determinan estas regulaciones. Y pues es importante también para nuestro conocimiento que estas alternativas existen porque de esa manera también podemos ayudar a nuestros hermanos que así lo reciben y no se dan cuenta o no saben que la máxima adoración es arrodillados y en la lengua, y que en el corazón nuestro debemos así entenderlo y vivirlo. Pero ahora estamos viviendo en medio de una iglesia que está sufriendo su pasión y nosotros tenemos que acompañarla. La esposa de Cristo, de la cual nosotros somos parte, está sufriendo y como en todo cuerpo enfermo, habrán partes que están buenas y habrán partes que están enfermas, muy enfermas. Y por eso el cuerpo lucha contra la parte enferma para tratar de recuperarla. Y todos los órganos, los miembros, las partes de ese cuerpo humano, cuando hablamos de enfermedad, actúa trabajando en ayudar a esa parte del cuerpo enfermo a recuperarse. En todas formas, muchas que nosotras ni siquiera nos imaginamos, pero todo un mecanismo se libera dentro del cuerpo humano para tratar de salvar la parte enferma. Pues nosotros, asimismo, como estamos siendo sanados, limpiados en nuestras almas en el entendimiento correcto, pues tenemos entonces que movernos a ayudar a las partes que están muy enfermas para tratar de recuperar esos órganos, esos miembros. ¿Por qué tiene que ser esto así? Porque si el cuerpo se deteriora, podría estar realmente, alarmantemente, amenazando la vida de todo el cuerpo. Por lo tanto, es así como nosotros tenemos que ver nuestro apostolado. Este trabajo valiente, que sean los anticuerpos o que sean los glóbulos blancos o que sea el hígado formando proteína para que se formen anticuerpos, etcétera, para hacer una metáfora, una comparación. Es importantísimo que nosotros la desarrollemos cada uno en el sitio donde Dios nos ha mandado a vivir, a crecer y a externar con nuestros hermanos. Bien, ahora hemos estado compartiendo las posturas de oración, especialmente cuando se instruyen a los niños para las catequesis. Esta señal de reverencia, este es el momento más importante donde nosotros como padres de familia tenemos que enseñar a nuestros niños. No solamente es del sacerdote la labor, también es nuestra la labor en el hogar, porque allí es donde se forma la familia. Y ellos, nuestros hijos, nuestros nietos, que estén bien educados al respecto, van a permanecer como soldaditos fuertes en esta lucha. Entonces la pelea, la batalla empieza en nuestras casas. Hemos sido negligentes, hemos tenido padres negligentes, pero nosotros hemos sido despertados a descubrir esta negligencia y más que nada enseñados a reparar la negligencia y enseñar al resto cómo debe ser la forma correcta. Creemos que Jesús, Dios Todopoderoso, segunda persona de la Trinidad, está ante nosotros en la Sagrada Eucaristía. Nuestra reverencia nos ayuda a recordar que realmente está ahí y que creemos que realmente está ahí. Como tantas otras partes de nuestra vida que se repiten con regularidad, podemos correr el riesgo de pasar por ese trámite de acostumbrarnos y de enfriarnos espiritualmente en este entendimiento, especialmente durante esta parte de la misa. Es importante que nosotros por eso a través de toda la misa
vayamos despertando nuestro espíritu y nuestra comunicación con Dios y con todos los demás para hacer de este momento máximo momento de nuestras vidas al recibir la comunión. Debemos aceptar este reto y hacerlo con reverencia y recordando siempre que el Señor está allí. Bien, así por eso el Señor, cuando el sacerdote levanta el cáliz y levanta la hostia, nos pide que nosotros oremos como lo hizo Santo Tomás de Aquino. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Estas palabras las dijo Juan en el capítulo 20, el versículo 28. Así, durante todo el momento en que inicia la consagración, estamos nosotros entregando nuestro corazón y abriendo nuestro amor ampliamente para pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe y que de esta manera nosotros, con esta fe aumentada, realicemos lo que está pasando, que Jesús mismo está ahí delante de nosotros. Esta es una verdad y es una realidad. Nosotros solamente los cristianos católicos creemos y sabemos que esto es así y por lo tanto tenemos que hacerlo de tal manera que demostremos al mundo, para que el mundo no venga a reprocharnos y decir lo que ustedes dicen es mentira, porque si realmente creyeran que Él está ahí, pues estuvieran reverentes y mudos y incapaces de hacer ninguna otra cosa que adorar, pero no es lo que está ocurriendo. Y ese es el espejo que nosotros estamos proyectando. Este espejo nosotros tenemos que cambiarlo por una imagen real, mostrándole al mundo lo que está ocurriendo. Bien, entonces que estas reverencias que nosotros vamos a hacer al recibir al Señor demuestren que nosotros realmente estamos creyendo. Y en esta oración que se nos pide hacer en el momento en que el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos recuerde que si no tenemos la suficiente fe para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, le pidamos al Señor mismo que nos la aumente en ese instante para poder vivir en plenitud la comunión. Recordar entonces que aquí mismo estamos recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Así entonces, algunos consejos prácticos para recibir la comunión son necesarios. Habíamos hablado anteriormente de la palabra de recibir. Cuando nosotros vamos a movernos hacia el altar o al sitio donde se está dando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, tenemos que colocarnos así como cuando estamos en la computadora o en el teléfono, en modo de recibir. Para recibir, si alguien nos tira una pelota, un balón, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos, enfocamos por dónde viene la pelota y luego tratamos de capturarla de la manera más precisa. Esto hace que prepara el cuerpo para recibir. Si alguien nos va a dar un golpe o un objeto va a caer sobre nosotros, es lo mismo. Preparamos nuestro cuerpo para recibir. La forma y el modo de recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor es permanecer quietos mientras el ministro nos otorga la hostia. Muchas veces los hermanos los fieles se abalanzan hacia la sagrada hostia, o a veces aquellos se confunden y unos ponen las manos, sacan las manos, otros pueden tener la intención de recibirlo en la lengua e incluso muerden la hostia
o sacan la lengua y lamen hacia arriba, causando alto riesgo de que la hostia pueda caer. No solamente los que recibimos en la lengua, pero aquellos que reciben en la mano, a veces están cerrando su mano antes de que la hostia se coloque en ella. Y todas estas movimientos son como tratando de ayudar al sacerdote o al ministro de la comunión. Entonces es importante que nosotros no tratemos de ayudarlos, sino de estar quietos para que la acción sea de ellos y sea más precisa para evitar el desastre más triste que es que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor pueda caer. Entonces recibimos y ponemos nuestro cuerpo preparado para que la sagrada hostia venga a nosotros. Cuando nos acercamos, no lo hagamos con las palmas de la mano extendidas, ni con los dedos muy separados, cuando nos toca recibir en la mano. La indicación es hacerle un trono con la mano izquierda. En ese hueco de tu mano se recibe el cuerpo de Cristo. Y cuando Él llega ahí, debes responder amén y consumir la hostia, con el cuidado de que no se pierda nada. ¿Con qué cuidado? Para los que reciben la hostia en la mano, porque uno ve que dan la vuelta, toman la hostia, se la meten en la boca con un descuido total y siguen caminando. Nadie se mira si en sus manos quedó un fragmento, nadie tiene cuidado de esto. ¿Cómo deberíamos nosotros pensar cuando esto de recibir la hostia en la mano ocurre? Si a nosotros nos dieran en nuestras manos unos granos o polvo de oro, que es nada comparado al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no tendríamos con el mayor cuidado mirar cuidadosamente para tomarlos para que no se pierda ninguno? Eso estoy el 100% segura de que ocurriría. Así, teniendo cuidado de que no se caiga ni un pedacito de oro al suelo, pues con mucha más cuidado nosotros tenemos que mirar que ni una sola partícula de este tesoro más precioso que el oro y que cualquier piedra preciosa que ha caído en las manos de quienes reciben en las manos se desperdicie. San Cirilo decía que debemos acoger dignamente al Rey de Reyes. Ciertamente, tanto recibiéndole bien como honrando su presencia hasta en los más pequeños fragmentos. San Cirilo nos invita a examinar nuestras manos y dedos en busca de cualquier partícula de la Eucaristía después de haber recibido a nuestro Señor. Un último consejo práctico podría ser pensar en lo que estás diciendo cuando dices amén. Es importante que sea un amén enérgico, recordándonos a nosotros mismos que esa palabra significa, sí, Jesús, creo que estás realmente aquí. Este amén es una importante oración de fe en el momento de recibir la Sagrada Comunión. Reflexionemos acerca de ese amén. Sí, Señor, creo, te amo y espero en ti. Sé que mi tiempo de espera ha terminado porque mi esperanza se hace ahora realidad, una realidad que colma las necesidades más profundas de mi fe y de mi caridad. Tú eres mío y yo soy todo tuyo. Mi alma te adora en la quietud. Hagamos de esta hermosa oración de fe cada vez que recibimos y que digamos ese amén y recibamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Dentro del apostolado, nosotros hemos recibido la oración de la comunión espiritual del apostolado. En la oración espiritual del apostolado
Aparte de la porción que San Ligorio nos dejó en la iglesia, tenemos una pequeña parte añadida. Esta pequeña parte podría servir realmente para hacerla nosotros, apóstoles de los últimos tiempos, al recibir la comunión. Y es así: Jesús mío, te abrazo y te estrecho fuerte en mi corazón. Tú abrázame y quédate en mí y yo en ti. Mamá y reina mía, da gracias a Jesús y ofrécele por mí los actos que tú hiciste al recibirlo. Amén. Así nos acompañamos de la oración y de los actos que el alma más bella y perfecta ha realizado para su Hijo Divino. Bien, tenemos bastantito que reflexionar acerca de este movimiento que realizamos nosotros en el momento de ir a recibir la Eucaristía. Vamos a analizar ahora un punto importante. ¿Qué acerca de la comunión bajo las dos formas? Muchos no entendemos por qué en alguna vez recibimos la Eucaristía solamente en la hostia y otras veces tenemos la alegría de ver que el sacerdote nos las da en las dos formas. ¿De qué depende de esto? ¿Es acaso recibir solo la hostia una forma incompleta de Eucaristía? Estas son las preguntas que siempre nos estamos realizando. En esta ocasión debemos de realizar y evaluar las diferencias en lo que las iglesias hacen para la comunión. Así a veces cuando viajamos nos encontramos parroquias donde se ofrece la preciosa sangre y otras donde todos reciben la hostia sagrada sin recibir del cáliz. ¿Qué dice la instrucción general del misal romano? Dice así: es muy conveniente que los fieles, como está obligado a hacer el mismo sacerdote, reciban el cuerpo del Señor de las hostias consagradas en la misma misa, y que en los casos que esto esté previsto, participen del cáliz, para que incluso por medio de los signos, la comunión se manifieste más claramente como participación en el sacrificio que realmente se celebra. Numeral 85. El punto aquí es enfatizar que recibir la comunión en sí debe ayudar a unirnos al santo sacrificio a través de las hostias consagradas en la misa y luego notar donde esto está previsto desde el cáliz. ¿Cuándo comulgamos del cáliz? Esa es la pregunta. ¿Cuándo entonces pueden los fieles recibir del cáliz? El misal romano nos recuerda que los obispos tienen autoridad para dar directrices sobre el modo de recibir la comunión en sus diócesis. Esto se debe a que los obispos son los encargados de la liturgia en sus diócesis. El misal romano proporciona algunas directrices a seguir por los obispos. La Sagrada Comunión tiene una forma más plena como signo cuando tiene lugar bajo las dos especies, porque en esta forma el signo del banquete eucarístico es más claramente evidente y se da una expresión más clara a la voluntad divina por la que se ratifica la nueva y eterna alianza en la sangre del Señor, así como la conexión entre el banquete eucarístico y el banquete escatológico en el reino del Padre. ¿Cómo interpretamos este párrafo con ambas clases? O a veces escuchamos con ambas formas. La referencia aquí es que la comunión ofrecida
bajo la forma de la sagrada hostia y en el cáliz. Es decir, que la comunión se ofrecería en formas que implican tanto comer como beber. Entonces, ¿por qué no recibimos siempre del cáliz? ¿Por qué no siempre comulgamos bajo las dos formas? Creerlo o no, la explicación está basada sencillamente en la practicidad. Para que muchas personas beban del cáliz, se necesita un cáliz muy grande o varios cálices, dependiendo del tamaño de la parroquia. Esto podría ser un problema en parroquias grandes, tal vez no en las pequeñas, pero cuando el obispo toma la decisión, lo hace en general. Y por eso, pues, aún en parroquias pequeñas, podríamos no recibir del cáliz. Pero allí existen ciertas alternativas en las cuales el sacerdote en sí puede tomar una decisión. Por ejemplo, en la parroquia donde yo voy, hay casi como 20 ministros de la comunión en cada misa. Y aquello es un desafío realmente cómo se realiza por la cantidad de personas. Y me sorprendo en verdad que a pesar de todas las precauciones, es frecuente ver que una hostia cayó. Esto es por el apresuramiento que en el volumen de fieles están presentes. Muy diferente que cuando he ido a parroquias donde existen menos fieles y realmente eso nunca ha ocurrido. Ahora pensándolo así y en este análisis, creo pues que hay un punto básico práctico respecto a esto de aquí, porque es frecuente. La frecuencia de la caída de la hostia en las parroquias grandes, a pesar de que hayan muchos ministros y sacerdotes distribuyendo la hostia, ocurren accidentes. Por lo tanto, preparar a todas estas personas y llevarlas a sus puestos es todo un proceso. Y se toma bastante tiempo de la misa hasta realizarlo y el sacerdote asegurarse de que todos están en sus puestos y que los fieles no están atropellados porque son parroquias donde estamos todos unos juntitos a los otros y no hay mayor espacio de movimiento. Entiendo este punto y tal vez ustedes también. Aparte de eso, hay que notar que después del COVID, de la pandemia, realmente en muchísimas parroquias decididamente ha habido menos la presentación de entregar el cáliz a los fieles que antes de la pandemia. No sé la razón exacta por cuál ellos han decidido no compartirlo, o si es que el obispo haya tomado la decisión al respecto, pero es notable esto de aquí. Pero avanzando sobre todo esto y todas estas razones prácticas, también hay consideraciones de fe basadas en nuestras creencias de que Jesús está real y completamente presente bajo cualquiera de las dos formas de comunión. Asimismo, el misal romano afirma: los sagrados pastores procuren que los fieles conozcan por los medios más adecuados la doctrina católica sobre la forma de la Sagrada Comunión establecida por el Concilio Ecuménico de Trento. Sobre todo deben instruir a los fieles cristianos en que la fe católica enseña que Cristo, entero y verdadero sacramento, se recibe incluso bajo una sola especie y que por tanto, en cuanto a los frutos resultantes, quienes reciben bajo una sola especie no se ven privados de ninguna gracia necesaria para la salvación. Misal Romano, numeral 282. Entonces, este texto nos recuerda, tanto a los pastores como a nosotros, de que lo importante es tener este conocimiento y que sabiendo que recibir la hostia es recibir a Cristo entero, y recibir del cáliz es recibir a Cristo entero, nos calmen.
las partes bíblicas que han utilizado en el Concilio de Trenton para tomar la decisión de que no es siempre necesario impartir las dos formas en la misa. Las vamos a dejar por ahora. Son muy interesantes, pero realmente están casi todas en los escritos de San Pablo, especialmente a los Corintios. Y la creencia que el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Carne y sangre son uno solo. No tenemos separados al consagrar el cuerpo, es Jesús entero el que penetra. En el cuerpo no puede dejar de haber sangre. Para que el cuerpo esté vivo, se necesita que tenga eso. Y Dios, en su perfección, no lo ha dicho que esté imperfecto y a través de nosotros o que esté separado. Y puesto que también al nosotros ahora recibir las instrucciones que nos están dando en la obra magna, eh, no se nos ha indicado tal cosa. No hemos recibido una enseñanza de que el cuerpo y la sangre mandatoriamente tienen que ser recibidos porque si no está incompleta la comunión. En realidad, el entendimiento está claro y en fe nosotros debemos entenderlo de esa manera, porque así como la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni puede haber incorrupción, dice Pablo, la persona humana está compuesta de carne y sangre y el Señor obviamente se hace cuerpo y sangre vivo y entonces pues ambas partes deben estar unidas. Ese es el entendimiento. Y el cuerpo de Cristo como el cuerpo humano no puede estar dividido en la Eucaristía. Y por eso en el Concilio de Trento se consideró que la especie del pan, en la especie del pan y tanto en la especie del vino, Jesús está totalmente transformado en cada uno de ellos. Bien, espero eso explique lo que estamos tratando en este momento. Luego de recibir la comunión, nosotros debemos volver a nuestro sitio en la iglesia, en el templo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Por supuesto, rezar. La oración es comunicación con Dios. Y cuando volvemos a nuestro banco, es lo mejor que nosotros podemos hacer, orar y hablar con nuestro Señor a quien acabamos de recibir. El misal romano nos indica que este periodo puede dedicarse a la oración en silencio o al canto. Terminada la distribución de la comunión, si es oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio durante algún tiempo. Así vemos que el sacerdote toma asiento y se queda callado por un periodo luego de haber distribuido la comunión. Pero si se desea, es correcto que toda la asamblea pueda cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno. Todo esto depende de las tradiciones de la parroquia y se permite que allí la tradición se pueda ejecutar estas acciones. Bien, entonces la parroquia puede tener la tradición de cantar un himno después de la comunión que se llama un himno de acción de gracias. Y lo más común es que de esa manera se haga. Sin embargo, la importancia del silencio después de la comunión tiene un momento vital en este momento. Es importante hacer este silencio aun cuando nosotros tengamos que hacerlo después de la despedida. Si es que no hubo el momento de hacerlo inmediatamente después de recibir la comunión. Esto es lo que indica el misal romano, de introducir un tiempo de silencio, así como también el silencio que favorece el recogimiento y a la acción de gracias que es absolutamente indispensable para realizarlo en forma colectiva y en forma personal. La eficacia sacramental de la Eucaristía no funciona automáticamente.
requiere disposiciones. La misma misa es una acción de gracias, pero la acción de gracias no cesa con la recepción de la comunión, continúa y debe extenderse a través de esa oración, de ese silencio y a través de ese himno o de ese salmo que se recita en común. Se canta mucho en el curso de la misa, pero en este momento es bueno dejar esa paz del silencio que caiga sobre la asamblea, dice el misal romano. Entonces, ¿qué tipo de oraciones podemos nosotros realizar en ese momento? Existen muchas oraciones en nuestro devocionario, del cual podríamos echar mano. Las consagraciones principalmente, las cuales en el rito, tal como nos ha explicado el Señor Jesús, nos pide que al finalizar la misa, nosotros hagamos las consagraciones que nos han sido indicadas. El Señor nos indica que hagamos la consagración al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús y la consagración al doloroso e inmaculado corazón de María al finalizar la Santa Misa. Es decir, que sí nos pide propiamente esta oración y ese silencio después de haber recibido la comunión. Ahora, ¿qué importancia hay también con respecto a este momento de la oración? Tenemos que recordar que aunque este es un tiempo de silencio, no es un tiempo para mantenernos inactivos, aunque estemos arrodillados o sentados, y a lo mejor soñando con el día siguiente o con la noche pasada, tampoco es el momento de decir, está bien, Señor, tú dirás, haz como tú quieras, y dejar pasivamente a que Él lo haga. No es propio. Nosotros en este momento de unión con Dios, después de la Sagrada Comunión, debemos mostrar una parte activa y maravillosa de la misa que es el envío. El Señor quiere enseñarnos, especialmente en este momento íntimo, a amarle, pero también nos está pidiendo una respuesta activa por nuestra parte. Esta oración silenciosa no significa sentarse pasivamente, esperando a que los dones se pongan a nuestros pies. Este es un momento en el cual estamos rezando, pero al mismo tiempo estamos comprometiéndonos a dejarle saber al Señor en este momento de adoración cómo es la forma de sacarle más provecho a la misa y a haberlo recibido a su divino Hijo. Así, este momento es una ocasión para nosotros revisar nuestra entrega, revisar nuestro fiat y acercarnos más al Señor que acabamos de recibir para que Él nos dé la guía de cómo nosotros tendremos que salir de allí, iluminados hacia el trabajo, hacia realizar lo del apostolado, hacer lo que nos acaba de pedir en el último llamado de amor y conversión. Este llamado en el cual el Señor nos ha dicho, lánzate, apostolado, lánzate. El Señor desea que nosotros salgamos diciendo de cada misa, hoy vamos a lanzarnos con toda la fuerza del amor que te tengo, con toda la gratitud de que has venido a mí y te has puesto dentro de mí. ¿Con qué propósito el Señor viene a estar dentro de nosotros? A impulsarnos a ese lanzamiento, a impulsarnos a realizar lo que nos ha pedido en la obra magna. Y así haremos nosotros de esta oración personal, después de recibir la comunión, nuestro estandarte de trabajo hasta que retornemos a recibirlo nuevamente. Bien, hermanitos, esta es la catequesis de hoy. Y pues si alguna pregunta existe, vamos a revisarla ahora, para que ya mañana terminemos con la, em, con la bendición. Para nuestros hermanos que necesitarían tal vez hablar con sus sacerdotes porque se les ha negado la comunión de rodillas o la comunión en la boca, aquí
la instrucción general del misal romano para que ustedes puedan ver lo que significa y cómo nosotros podemos hacer cuando se nos niega la comunión, en la mano, en la boca o de rodillas. Este documento, que fue promulgado por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1969, estableció las normas para celebrar la liturgia de la misa tras el Concilio Vaticano II. En este documento puede leerse: los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la Conferencia de Obispos. Cuando comulgan estando de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, la cual debe ser determinada por las mismas normas. Una aclaración. Dado que vivimos en un mundo globalizado y que en ocasiones hay margen a interpretaciones de las indicaciones dadas por diferentes conferencias episcopales, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 25 de marzo del 2004 la instrucción Redemptionis Sacramentum, en la cual aclaró ulteriormente la cuestión. Y dice así: es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés. En el número 91, el documento de la Santa Sede establece: cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. ¿Qué hacer si a nosotros nos ocurre esa negación de que no estamos a recibir de rodillas o en la boca, en la lengua? Existe historia dentro del Vaticano de cómo es la respuesta cuando estos casos ocurren. Dos cartas sumamente significativas que fueron enviadas el 1 de julio del año 2002 por el Dicasterio para el Culto Divino y que por privacidad no se muestran, eran una firmada por el entonces prefecto, el cardenal chileno Jorge Cardenal Medina Esteves, y se dirige a un obispo para constatar que sacerdotes de su diócesis niegan la comunión a quien quiere recibirla de rodillas. La congregación considera que cualquier negativa de dar la Sagrada Comunión a un miembro de la feligresía, fundada en que se encuentra de rodillas para recibirla, es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés cristiano, a saber, el de ser ayudado por sus pastores por medio de los sacramentos. Código de Derecho Canónico, Canon 213. La segunda carta de ese dicasterio de esa misma fecha, firmada por el entonces subsecretario Monseñor Mario Marini, agradece a un fiel la información transmitida al Vaticano sobre el rechazo público de sacerdotes a impartir la comunión a quien quiera. Entonces, hermanos, la misa puede ser realmente nuestra y como nosotros deseamos recibirla y como Él desea ser recibido y como la indicación de nuestra Madre Santísima está. Porque nosotros podemos hacer. Es decir, que si nos ocurre que el sacerdote nos niega, nosotros podemos escribir no solo al obispo, sino también al dicasterio. Tampoco en una forma de pelea o batalla, pero dejando saber lo que está ocurriendo, porque obviamente eso viola las indicaciones y los estatutos de la Iglesia y por lo tanto es equivocación, error de nuestro sacerdote. Y tal vez lo bueno sería llevar esta nota y recordárselo. Y si él realmente no lo entiende, pues aún podemos nosotros escribir más arriba
incluso el dicasterio, para que sepan que podemos dejar escuchar nuestra voz. Y creo que sería la mejor manera de nosotros conseguir esa veneración, esa adoración y ese respeto a la Sagrada Eucaristía en nuestras parroquias. Ahora sí, hablamos, conversemos, aquel que quiera conversar. Bien, hermanita María Magdalena, adelante. Sí, buenos días, hermanita Cintia. Bueno, nos toca hacer muchas oraciones para que todo lo que nos ha enseñado pues se vayan cumpliendo. Eh, Hablando de postura, ¿cómo debemos de ir una vez que nosotros recibimos la Santa Comunión? Si juntita las manos, si la mano entrelazada una con otra, ¿cómo? Una. Y dos, ¿qué debemos de hacer cuando el sacerdote le entrega ya las hostias consagradas a la ministra para ser guardada en la custodia, en el Terrible. sagrario? Si estamos sentados tenemos que ponernos de rodillas porque va pasando Jesús o cómo. Bien. Gracias. Ok, después de recibir la Eucaristía, em, esto lo he leído a través de santos que recibían la Eucaristía. Cruzaban sus dos manos sobre el corazón y de esa manera ellos empezaban a hacer la oración y el silencio después de la comunión. Yo personalmente es lo que hago, pero ahora leyendo, pues dice aquí en el misal romano que las manos de los fieles deben estar quietas y unidas, juntas siempre. Pueden estar los dedos entrelazados, pueden estar los dedos extendidos, pueden estar las manos sobre el corazón. No creo que esos movimientos alteren mayormente el flujo de la misa, ¿verdad? Y pues esto se puede hacer. Aquí acabamos de leer claramente que el sacerdote no le puede entregar las hostias para que las guarde el ministro de comunión dentro del sagrario. No puede. Él tiene que recogerlas y al diácono o él mismo, pero no puede al sagrario irlas a dejar el ministro de la comunión. Esto es algo que hay que hablar con él de alguna manera. A no ser que el obispo así lo haya dispuesto, hay que chequear. En el sitio de la internet, cada diócesis tiene publicado lo que hay, así que tenemos acceso a saberlo. Y tenemos también el derecho de preguntar cuáles son en la diócesis las regulaciones. Pero eso de allí, de acuerdo a lo leído, no debería ser. Ahora, nadie se para durante la misa en ese momento. No. Esto de aquí puede ser una tradición, pero en el misal romano dice que durante el periodo de tiempo después de recibir la comunión, los fieles están sentados o de rodillas en silencio y nadie se para, aunque el Señor pase. Así como son, son las regulaciones de que nosotros estamos pedidos a hacer genuflexión cada vez que pasamos por delante del altar. Contrario a que durante el momento de la comunión no es necesario hacerlo después de comulgar, porque sí ves que algunas veces las personas comulgan y se arrodillan frente al altar y siguen caminando, y entonces eso sí produce conflicto, porque hay personas que a veces creen, van saliendo el que comulgó después y se tropiezan, ¿verdad? Entonces, en ese momento no, y todos los que están sirviendo tampoco necesitan hacer genuflexión cuando pasan delante del altar, solamente hacen una inclinación profunda. Asimismo, cuando el Señor pasa, ya recogiéndolo después de que se ha dado la comunión, no necesitamos los fieles ponernos de pie.
Ese momento se respeta para que todos los fieles estemos hablando con nuestro Señor. Él está dentro de nosotros también en ese instante. Entonces, ¿qué sería que tendríamos que quedarnos de pie porque el Señor está dentro de nosotros? Dentro de nosotros. Pero en este dentro de nosotros tenemos nosotros que estar con Él en comunicación profunda. Él no se está yendo o está pasando, está dentro de nosotros en ese instante. Y ese es el momento que vivimos en la comunión. Dígame, Andrei. Paz y alegría, muy buenos días. Paz y alegría, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Bueno, yo tengo lo siguiente. Em, Cuando salimos a recibir la comunión, hacemos la fila por el ala central. Al recibirla, ¿por dónde nos dirigimos? ¿Nos devolvemos por el ala central o cogemos a izquierda y derecha? Bien. Esa es la primera. Sí, cuando uno está sentado, estará en general, los templos están divididos, la nave se divide en las bancas de la izquierda y las bancas de la derecha. Y cada uno tiene que escoger la línea que le corresponde para que circule. El que está sentado sobre la derecha comulga sobre la derecha y va y se sienta en donde le corresponde. No va a cambiar para el otro lado. Esa es Bueno, la indicación, sí. Lo que yo lo ocurre, digo es ajá, dime. porque en las parroquias que yo he asistido, hay mucho, la mayoría es muy imprudente y se van por el ala central y se devuelven por el mismo ala, incomodando a los demás en la fila. O sea, no, incomodando como cuando uno está concentrado con la ejaculatoria para recibir el cuerpo de Cristo. No falta el que pase, lo destruye a uno porque se vino, recibió la comunión y se vino por todo el medio o estorbando a los demás. Cuando las alas izquierda y derecha están disponibles para que vaya y busque su puesto nuevamente. A mí me fascina mucho lo de la misa tridentina. Es un respeto hermosísimo en el momento de la comunión, en toda la Eucaristía, más que todo en el momento de la comunión, porque ahí sí demuestran la adoración y el amor y el respeto de recibir a Cristo. Por esa parte. Lo segundo es el uso de la patena, que ya El uso de la prácticamente, patena es mandatoria durante la misa. y ya actualmente, ya no, o sea, prácticamente son contaditas las parroquias que utilizan la patena. Bueno, sí, yo he hablado con sacerdotes y en verdad me han dicho que es que no tienen patenas. Tal vez los fieles podrían reunir un poco de dinero, comprar una patena y regalársela al párroco para ver a la parroquia, para ver que si ya lo usan. Pero es verdad, eso lo he vivido. Eso lo he vivido porque yo digo, ¿por qué no usan patena, no? ¿Por qué no hay patena? Y me dicen, no tenemos. ¿Mm? Lo, Ahora, no digo que no hay otros que dicen no usemos patena porque no hay quien ponga la patena, etcétera. Todos, siempre hay algunas razones. No es que el sacerdote tal vez no lo está haciendo porque no quiere, ¿no? Pero siempre se puede preguntar, siempre. No debemos decir no usan patena y dejarlo caer. Nuestro trabajo es recordar, es preguntar. Por ejemplo, con respecto a lo que dices, el movimiento del flujo de los fieles en la nave, eso está preestablecido en toda templo, cómo se mueven. ¿Por qué? Y si es verdad, yo tengo que admitir que nosotros los hispanos somos bastante desordenados en ese sentido e indisciplinados. ¿Por qué? Yo veo que los europeos, los polacos, o sea, los grupos étnicos de otras católicos de otros sitios son extremadamente disciplinados en el movimiento. Y cuando veo a mis hermanos hispanos, está cruzándose, no regresó por donde corresponde y por último, causa tal desorden que ya los otros están arrodillados rezando y entonces empieza a tocar hombro porque yo me senté allá y no he llegado todavía. O sea, todo eso ocurre dentro del desorden porque no tenemos la enseñanza de nuestros sacerdotes en catequizarnos en el orden.
Eso ocurre allí. Pero alguien tiene que levantar la mano y decir, yo padre, porque, por ejemplo, es importante todo lo que hay un ministerio en todas las parroquias a donde los hermanos ofrecen voluntariamente para ellos organizar el desplazamiento, porque en realidad a veces el desorden es que no se puede ya caminar, ¿verdad? Nos da un apuro, no sabemos hacer colas, líneas en calma, nos da impaciencia. Y entonces queremos irnos cruzándole al otro y al otro, interrumpiendo el flujo y causando desorden. En verdad sí que tenemos que hacer una educación bien profunda en todos. Tenemos que educarnos. Necesitamos esa educación y no podemos dejarle todo al sacerdote en verdad, porque hay escasez de sacerdote. Hay un sacerdote que a veces tiene 3, 4, 5, hasta 10 parroquias, entiendo cómo puede humanamente realmente llevarse todo ese trabajo sin dejar algunas partes así, sin descuidadas. Por eso digo yo, lánzate, lancémonos y digamos, Padre, yo veo este problema, si usted me consiente, yo puedo colaborar, ofrezco, por lo menos una vez al mes, venir e irles indicando a los hermanos cómo van a salir, te toca esta fila, le toca esta fila. Eso yo veo que hacen los párrocos en estas parroquias que son así bastante desordenadas. Ponen una persona que bloquea el paso, ¿ya? Y tienen un cordón. Mire usted hasta dónde han tenido que llegar ellos. Ponen un cordón en la banca y bloquean que salen. Y solamente van dejando salir a la línea que le corresponde y en ese orden la línea vuelve a entrar y no hay interrupción. Es un círculo completo desde que reciben la comunión, caminan y vuelven a entrar por las bancas. Y de allí van dejando salir la otra línea y así sucesivamente y se ve ese orden, ¿verdad? Y a pesar de que lo hacen siempre, no se consigue que lo hagan automáticamente, pero sí necesitamos ayudar. Yo pienso que lo que necesitamos es ayudar, es ayudar. Y claro, el sacerdote debe de coger y decir, tal vez al final de la misa, por favor, les pido cooperación. Vamos a hacer un pequeño ensayo hoy de cómo ustedes entran y salen de sus bancas y se forman las hileras y comulgan para evitar el desorden. Pero no sé si a veces no lo consideran necesario o a lo mejor también ocurre. Son fieles sensitivos que no les gustan que les digan estas cosas, etcétera, se ofenden. Y a veces los mandan sacando a los sacerdotes que les quieren meter orden. También he visto eso. Sí, es verdad, ¿no? No sé las experiencias de ustedes, pero por ejemplo, usted, hermanito, que usted ve y vive esto, ¿cómo podríamos cooperar nosotros o ayudar a este sacerdote a que mejore la situación en nuestra parroquia? O Bueno, el el asunto mío es que no solamente una parroquia, sino que por la gracia de Dios me ha llevado a diferentes parroquias a vivir situación. Así Como es. por ejemplo, es Sí. que yo no soy o sea, me tiene como un nómada. No soy de una sola parroquia, sino donde él me quiera llevar, con quien me quiera poner a compartir, donde quiera colaborar y así. Pero me ha sucedido también de que en diferentes parroquias, en el momento de la comunión, llega y se cae el cuerpo de Cristo. Ujú. Un dolor bravísimo, porque yo sé que en la calle se cae alguien o se accidenta alguien o muere alguien, le hacen un protocolo de levantamiento y todo eso. Y a nuestro Señor Jesucristo lo tratan como una basura. Lo recogen así como si nada, como si se han recogido un papel del piso o algo. Ni siquiera, inclusive hasta los mismos, siguen los fieles pisando por donde cayó el cuerpo de Cristo. Bien, pero eso depende del diácono, ¿no? El diácono es quien inmediatamente actúa. Por No, pero es que ejemplo, y hay un protocolo, ¿no? Hay un protocolo. Tiene que venir con el agua bendita,
tiene que traer un paño especial que tienen para cuando cae y ahí dejan puesto el paño y nadie puede caminar alrededor del sitio hasta que termina la misa y el diácono viene a terminar de completar la tarea de recoger al Señor y si han habido piezas. Algunas veces nosotros vamos voluntariamente y limpiamos el área del piso con nuestra lengua, dos o tres siempre estamos dispuestas. Así, es como se hace que yo veo eh, acá que si se cayó, ¿no? El Señor. Y pues claro, siempre ocurre donde hay más desorden dentro de la nave. Eso pasa. Pero de allí, entonces no hay una buena instrucción sobre los ministros de comunión de lo que tienen que hacer si este accidente ocurre. Ahora que habla de ministros de comunión, lo último que me pasó y que se lo compartí a una hermanita del apostolado, un duelo que me hizo, o sea, ver ese acto en el momento que yo estaba haciendo la adoración, ya había terminado la Eucaristía, antes de salir de la iglesia, me da por mirar hacia el sagrado donde guardan las hostias consagradas, los copones. Y uno de los ministros de comunión va cogiendo de un copón a otro y mete las manos y saca las hostias y las pasa a otro copón, así como si estuviera utilizando una copa como si estuviera lavando un trasto o algo así. Ya. O sea, me dio tanto dolor de que esta persona, no, no soy quien para juzgarla, pero ¿cómo se le ocurre tratar el cuerpo de Cristo así en esa forma? Yo pienso que es ignorancia y tal vez aproveche la oportunidad para conversar con ella y enseñarle y decirle al sacerdote, porque no podemos estar pasivos. Eso es exactamente lo que acabamos de hablar. No podemos quedarnos pasivos y que el Señor se encargue. El Señor nos ha llamado a nosotros a que salgamos a trabajar, a que salgamos a defender su iglesia. Y entonces pues, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de pelearnos con nadie, pero hay que hacerlo, hay que expresarle, porque se han olvidado, ha caído en el desuso, no se está entendiendo más y no podemos nosotros los que sabemos seguir permitiéndolo, porque eso es inadmisible. Y la cuestión es que el enemigo los tiene a ellos con mucha presunción. Ellos ya se creen hasta tan santos como los sacerdotes, que salen con los copones y se creen pues de que ya ellos tienen toda la potestad, todo el honor y que se les debe mostrar toda la profecía a ellos. Eso es lo que Si tienes dificultad, por ejemplo, en contactar verbalmente con ellos, siempre puede haber la forma de hacerlo escrito, ¿ok? De hacerle llegar lo que acabamos de leer escrito. El misal romano dice esto, no puede manipular las hostias el ministro de comunión. Él lo que hace es tomarla y entregarla. Ellos no pueden hacer más trabajo. Todo lo demás es el trabajo del sacerdote y del diácono. ellos no lo pueden reservar ni tampoco manipular. No, ellos no pueden distribuir de una copa a la otra. No, no. Lo acabamos de leer. Bueno, después de recibir el cuerpo de Cristo, lo más ideal es, como ya Cristo ya no está en el sagrario, sino que ya está dentro de uno, lo más ideal es uno sentarse en el puesto donde estaba y, y bueno, y seguirlo adorando. Bueno, sí, porque la reparación, la adoración consuela al Señor ante todos estos desastres. El dolor que uno siente, claro, tiene que ver con el hecho de que uno sabe el abuso que está ocurriendo. Pero yo pienso que dos actitudes habrá que tomar, o ya lo dejamos hasta que del todo caiga hasta el fondo, o podemos intentar de hacer algo para contrarrestar, porque si eso es como sigue creciendo, sigue creciendo. Y por ahí andan diciendo que quieren poner sacerdotes mujeres. Sacerdotisas. Así es, entonces va a llegar así si no hacemos algo nosotros también. Bueno, por lo menos el Señor nos ha llamado a orar, a reparar, ¿no? Pero también actuar, actuar. Ok, bueno, Con
con mucho amor, tal vez, mire cómo le funcionó con el sacerdote. 1 de 10, 1 de 100 es un triunfo. Es un triunfo, sí. Y además, cuando Dios le coloca a los santos sacerdotes a uno en el camino, no son amigos, son hermanos. Y hay que mirar y hay que tratarlos con igual, con amor. Así es. Muy necesitados de amor están ellos, como dice nuestra Madre Santísima. Esa soledad, esa falta de contacto humano es que los lleva muchas veces a cometer graves errores. Es que realmente nosotros damos por contado que él tiene que hacer un trabajo perfecto y más nada. Pero lo cierto es que es tan humano como nosotros. Sí, porque cuando ellos mueren al mundo, ese vacío les queda. Sí. Bueno, Bueno, paz y La pregunta, alegría. la pregunta sería, ¿cuál va a ser la actitud del feligrés cuando se le mira que a un sacerdote o a un ministro ordinario de la comunión se le cae a Jesucristo, no una hostia a Jesucristo? así es, sí. ¿Cuál es la actitud que debe tener el feligrés? Porque el sacerdote, que estando con Jesucristo, no se puede agachar. Y Bien, un ministro ordinario de la comunión tampoco se puede agachar. Tiene así que es. mantener erigido, ¿ya? Verán, Entonces, ¿cuál es la actitud del feligrés que está viendo que se cae la hostia? Tiene em, que recogerla y consumirla inmediatamente. bueno, no está indicado eso, hermanito. Hay un protocolo dentro de cada parroquia y lo bueno sería preguntar cuál es el protocolo en la iglesia suya, en su parroquia, ¿verdad? Porque yo he visto otras veces que los fieles se han volcado a tratar de recoger al Señor y el diácono muy estrictamente ha dicho nadie se mueve, ¿ya? Nadie se mueve y todo se paraliza en el momento en que este desastre ocurre. Y él viene y hace su trabajo. Y luego de eso se reempieza la comunión. Pero hasta que se haya rescatado el cuerpo o la sangre, nadie se mueve. Pero eso todos lo sabemos y todos oramos inmediatamente, ¿verdad? Eso es lo que es. Ahora hay que preguntar cuál es el protocolo dentro de la parroquia de ustedes. Padre, si cuando cae el Señor, ¿cuál sería Va a venir nuestro... la filósofo. Sí, pues, exacto. ¿Cuáles son las estipulaciones locales? Y saber, por ejemplo, ustedes tienen diácono en sus Muy, misas. muy poco. Muy poco, Lo, ¿verdad? Si no hay lo que diácono, manda, lo que manda son seminaristas que están estudiando, bien, pues este, entonces, si él es el seminarista, tiene el suficiente conocimiento para saber lo que debe de hacer. se supone. Sí. No, no es trabajo de los fieles ir a hacer nada allí, sino quedarse quietos, porque no pisar, no moverse, no causar más trauma alrededor, hasta que ellos hacen lo que tienen que hacer. Sí, porque yo veo que traen tienen listo, este, allí tienen como una tazona con agua y, y los pañitos. Y cuando ocurre, ahí Unos se paran. purificadores, ¿Ah? purificadores, ¿eh? Un purificador, sí. Con eso ellos van y de inmediatamente ya saben lo que tienen que hacer exactito. Ponen uno y recogen, ¿verdad? Y luego eso lo guardan allí y lo ponen dentro de un cáliz y de allí veo que ponen otro purificador y queda allí todo, hasta a veces 2, 3 purificadores y ellos sospechan que cayó más allá y en ese espacio nadie puede pisar. Y al final de la misa viene nuevamente ese equipo encargado para realizar lo que tienen que hacer, ¿no? No De he acuerdo al visto protocolo. exactamente, de acuerdo a ese protocolo que es lo que yo veo y eso lo he visto en otros países que ha ocurrido.
pero en verdad eh, son tantas las circunstancias que en tantos templos que hay en el mundo que pues habrán diferentes maneras, ¿no? Tal vez. Pero siempre yo pienso que nosotros estamos como, y eso es trabajo del maligno, inhibidos de ir abiertamente a hablar con el sacerdote y ofrecerle ayuda. Padre, el otro día estuve oyendo una conferencia de que se cayó en la hostia y cuál es el protocolo y me pregunto, ¿qué protocolo tenemos nosotros aquí en caso de que eso ocurra? ¿Qué papel tenemos los fieles en caso de que eso ocurra? Y entonces él dirá, no, tú no tienes que hacer nada, yo me encargo, etcétera, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué no de vez en cuando nos explique alguna vez en un momento si tal cosa ocurriese, qué tenemos que hacer? Porque yo veo que siguen y siguen pasando los que van a comulgar y prácticamente pisando el sitio donde cayó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que Él explique, ¿no? Es bueno pedir. Creo que en sus ocupaciones se les olvida porque ocurre ese adormecimiento espiritual en que uno se acostumbra a lo que está haciendo y ya no ve los problemas, ya no ve la situación y hay que sonar una campanita de vez en cuando. Sí, porque la dificultad de los pobres sacerdotes que tienen que estar en una parroquia con varias capillas, y los Sí, pobrecitos andan con el corriendo, tiempo limitado, porque son muy estrictos en sus tiempos, ¿verdad? Y creo que, ¿qué podemos hacer nosotros? La verdad, lo único que decir es hablar, ofre- pero sí, hablar hablar y hablar. y ofrecer voluntariamente unas horas de trabajo. Si todos ofrecemos unas horas de trabajo, vamos a ayudarlos de alguna manera. Creo que es una buena oportunidad para el apostolado. Sí, Sí. bien, gracias. Bueno, ok, hermanitos, ¿alguien más? Hoy es viernes, estaremos terminando entonces todas las catequesis de la misa para el día lunes, Dios mediante. Y Yo una pregunta, sí, Lucy, pregunte. este, por ejemplo, en mi parroquia, yo veo que el sacerdote consagra la hostia, pues la grande, pues ya se consagra, ya es Jesús, pero saca en un copón, pues hostias las pequeñas, y después las vuelve a entrar, pero mi duda es a qué hora se consagraron, las Ah, que saca y entra. ya. Hay, hay los siguiente, aquí acabamos de leer que óptimamente las hostias que se reciben y se distribuyen tienen que ser consagradas el momento de la misa, ¿verdad? Entonces ellos ponen no sé el nombre que tiene, el Rómulo debe saber, se me escapa ahora. El que tiene dos orejitas, que es donde ponen, las transportan, las hostias no consagradas, y las pone en el altar. Y cuando él consagra la hostia grande, el Señor consagra también todas las hostias que él tiene asignadas a que sean consagradas. Mentalmente lo hace. Esto lo sé porque un día yo le pregunté al sacerdote, le digo, ¿y estas hostias estaban en el altar? ¿Y qué va a pasar con ellas? Me dice, no están consagradas. Le digo, ¿cómo? O sea, no entendí yo, me dijo, no, yo no las consagré esas hostias. Y ahí él me explicó que cuando ellos consagran, saben exactamente, asignan, ¿no? Se ponen de acuerdo con el Señor Jesús, digo yo, cuáles son las que se van a consagrar. ¿Ya? Y esas son las que se consagran. Las que están en el tabernáculo, ¿verdad? Están consagradas y ellos las guardan para las emergencias, digamos, ¿no? Tienen que ir a visitar enfermos, tienen que, a veces las sacan porque tienen estas necesidades vinieron más personas que las que él consagró, etcétera, ¿no? Así es como es, pero todas las hostias que él en su propósito de consagración las puso, se consagraron.
No tiene necesidad de levantarlas todas para que se consagren, Pero el sacerdote la saca ya hasta cuando va a ser el momento de de la comunión. porque esas ya están consagradas, Oh, pero a él tiene otras que acaba de consagrar. Y ellos llevan, por ejemplo, en la misa anterior yo consagré y ahí me quedaron. Entonces hay tantas. Y ellos llevan unas cuentas. Y allí entonces él consagra pocas para consumir las que quedaron y que no se queden allí. O sea, así es como ellos llevan esta, esta tarea. gracias. Sí, yo los he oído conversar en que dice, a mí nunca me quedan, hacen orgullo de eso, porque mi cálculo es, pero al peso de la mano, así lo he oído conversar, porque dice, ay, a mí siempre se me quedan muchas y bueno, tienes que aprenderle, dice, ya, también tienen sus cosas. Ok, bien. Ahora sí, hermanita Nancy, la necesitamos. Bueno, hermanitos, gracias por esas catequesis tan hermosas. La comunión espiritual. Y es muy triste ver cómo se ultraja el sacramento tan sagrado como es, que no conocen, porque como digo yo, es que la mayoría va pero como por ir, no porque ni tienen conocimiento para qué es, ni por qué es, ni como, es como una costumbre que se volvió que no saben ni a qué van. Entonces es muy triste ver todo esa situación ahí en la iglesia. Pero pues nos toca reparar mucho y pedirle a nuestro Señor que nos ilumine para hablar con los sacerdotes al respecto, porque pues son temas importantes que Él tiene que ser consciente de que tenemos que hacerlo cada vez mucho mejor. Bien, hermanitos. Antes que se vaya, hermanita, por favor. Señor. Este, las hostias que se consagran en el altar por el sacerdote son las que están puestas en el corporal, en Sí, el corporal. corporal. Entonces, el corporal es un pañito que se pone, un mantelito, digamos así, Sí. que se pone en el altar antes de la consagración, se pone el cáliz, se pone las hostias a consagrar y se pone la hostia grande para consagrar, ¿verdad? Y todas las hostias que se encuentran en el corporal a la hora de consagración quedan consagradas. Ya, gracias. Sí, yo he visto que ponen unos corporales pequeños y unos corporales bien grandes, ¿Sí? especialmente cuando utilizan muchos ministros de comunión. Porque es una gran parroquia, Sí, en la catedral por lo menos. no, pero es una parroquia donde es una parroquia, se llama Nuestra Señora de los Dolores, muy conflictiva, muy sufrida, pero últimamente cayeron allí 3 sacerdotes hermosísimos. Dios los ha puesto allí. Y ellos han hecho un cambio muy grande, con mucho orden, porque aquello era bastante triste. Sí, Pero si ves, todos unos sacerdotes que llegan en el momento ideal, que pueden cambiarlo todo. Es cuestión de hablar con ellos. Sí. Y ahora allí de ser un sitio donde yo fui negada públicamente de recibir de rodillas al Señor, así el sacerdote se dio un tiempo para tirarme una chastiza a todo volumen de micrófono diciéndome cosas terribles, pero bueno, a una parroquia donde ahora todo el mundo comulga las dos especies y de rodillas. sí, O sea, Dios actúa, el Espíritu Santo trabaja. Allí gente rezó, gente pidió y se cambió la cosa. También dicen que el sacerdote es el producto de la oración de sus fieles. Eso dice la Madre Santísima. así es. Sí, Sí, entonces hay que rezar mucho y ofrecerle ayuda. Ofrecerle ayuda. sí. Sí, Así es, que nuestra Sí, madre sea hermanita. nuestra intercesora para poder
Hagamos Se nuestra, den fortaleza y sí, que el Espíritu Santo nos ilumine para hablar con nuestros sacerdotes, porque sí, desafortunadamente nosotros como latinos somos muy desordenados y no acatamos, somos muy dispersos a escuchar órdenes, sino cada quien actuará a su conveniencia. Por eso, antes de despedirnos, vamos a hacer la comunión espiritual y ofrezcámosla con todo nuestro corazón a nuestro Señor por todas las blasfemias y sacrilegios que se han cometido. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven en divina voluntad espiritualmente a mi corazón. Y como ya te recibí, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Jesús mío, te abrazo y te estrecho fuerte en mi corazón. Tú, abrázame y quédate en mí y yo en ti. Mamá y reina mía, da gracias a Jesús y ofrécele por mí los actos que tú hiciste al recibirlo. Amén. Gracias, hermanitos, a todos. Gracias, hermanita Cintia. Bendiciones infinitas para este día y ánimo a seguir reparando fuertemente por nuestro Señor.